Segundo libro de Samuel, capítulo 11, del 1 al 5. Les leo, dice así: Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas, y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros, y la tomó, y vino a él, y él durmió con ella. Luego se purificó de su inmundicia, y se volvió a su casa. Y concibió la mujer, y envió a hacerlo saber a David, diciendo: estoy encinta. Vamos a orar. Señor, en esta hora te damos gracias porque nos has permitido semana tras semana estudiar la vida del rey David, Señor, donde hemos aprendido cómo obras en tu misericordia, en tu gracia, lo que tú haces, Señor, a favor de tus siervos, pero también tú no cubres nada, Señor, como en el caso de su vida y en el caso de la vida de cada uno de nosotros. Te rogamos que hables a nuestras vidas en este día y que tu palabra sea clara a nuestros corazones. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hermanos, hemos llegado a un capítulo donde quisiéramos que no estuviera allí. Hemos estudiado la vida de David y hemos podido ver la vida de un gigante espiritual. Sin embargo, en este capítulo vamos a estudiar su caída. Su caída. Una de las cosas que nos sorprende de la Biblia es que no oculta nada. La Biblia pinta al hombre tal cual es. Narra sus fortalezas, pero también describe las debilidades de los hombres. Narra su determinación y su gran confianza que tenemos en Dios, pero también sus grandes y escandalosos pecados. Y en el caso de David no fue la excepción. Alguien ha dicho que al observar precisamente la vida de David, en el primer libro de Samuel pareciera que es el relato de su subida, de su ascenso, de su éxito. Pero en el segundo libro vemos el relato de su caída. El primer libro de Samuel, David conquista gigantes. Pero en el segundo libro, David se deja conquistar por una mujer, por sus pasiones y también por sus concupiscencias y deseos. Miren, el relato de la vida de David es una advertencia para todo creyente que el pecado, o mejor dicho, que con el pecado no se juega. Tarde o temprano nos vamos a quemar. Y eso es una realidad. Y la vida de David precisamente nos ilustra esta verdad. Tarde o temprano nos vamos a quemar. Esta parte de la vida de David, que es su caída, la vamos a estudiar en 3 etapas. La primera, el fracaso. La segunda etapa, la caída. Y la tercera, las consecuencias. Vamos a volver a leer el segundo libro de Samuel, capítulo 11, pero ahora los versículos del 1 al 2, y vamos a estudiar precisamente lo que es el fracaso en la vida de este hombre. Aconteció al año siguiente que en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Hermanos, a estas alturas parece sorprendente ver a David caer en pecado. Los estudiosos dicen que David a esta altura habría tenido aproximadamente alrededor de 50 años o más. O sea, era un hombre ya maduro, un hombre ya entendido, un hombre ya con un camino ya recorrido con el Señor. Eso nos lleva a pensar que no importa la etapa de nuestra vida, siempre seremos susceptibles a caer. Por muy maduro que nos pudiéramos sentir espiritualmente, somos susceptibles al pecado. Hermanos, pudiéramos preguntarnos en qué momento fracasó David, ¿no? Cualquiera pudiera decir que en el momento en el que adulteró con Betsabé. Sin embargo, el fracaso de David comenzó
en la falta de control e indulgencia con sus propias pasiones. Porque el asunto de David con Betsabé no fue un hecho aislado, simplemente fue el clímax de algo que ya estaba sucediendo en la vida de David hace mucho tiempo, en la relación que él tenía con las mujeres. Por ejemplo, en el segundo libro de Samuel, capítulo 5, verso 13, segundo libro de Samuel 5:13, vean lo que dice. Y tomó David más concubinas y mujeres de Jerusalén. Después vino de Hebrón y le nacieron más hijos e hijas. O sea, David acumuló mujeres a lo largo de su camino. O sea que lo que pasó con Betsabé no fue solamente una oportunidad para pecar más. Vean, por ejemplo, volvemos a leer capítulo 11, segundo libro de Samuel, verso 1. Vean cómo detalla precisamente el texto. Aconteció el año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel y destruyeron a los amonitas. Sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Observen, David al quedarse en casa en medio de la guerra, lo único que proveyó fue una oportunidad para hacer lo que él estaba acostumbrado a hacer. O sea que el fracaso de David no comenzó en el momento en el que adulteró con Betsabé, sino ese estilo de vida era algo que ya lo traía arrastrando. Y en el momento en que salen a la guerra y él se queda, solamente eso fue una oportunidad para caer en pecado. ¿No? Hay muchas personas que perdemos el piso, llegan a perder el piso pensando que son súper espirituales, ¿no? Y se pierde el piso porque empiezan a mirar a los demás como del hombro hacia abajo, porque a lo mejor el hermano lo cacharon en una mentira o en un robo o lo están acusando de algo y nosotros nos ponemos como el hermano del hijo pródigo, ¿no? Mira, este fue y se revolcó, echó a perder todo lo que le diste de herencia y yo que he estado aquí en la casa no me has dado ni para un cabrito, ¿no? Para gozarme con mis amigos. O sea, pudiéramos nosotros llegar a pensar que somos mejor que el que está a nuestro lado. Sin embargo, hermanos, nosotros debemos de pensar en lo siguiente, que todos somos susceptibles a caer en un pecado, llámese como se llame, ¿no? No, muchos no han pecado en adulterio o en otro pecado, no porque sean muy santos, sino porque no han tenido la oportunidad para hacerlo. Esa es la realidad, ¿no? En el caso de David, o sea, toda su vida en un momento dado se mantuvo íntegro y en un momento dado en su vida, algo que venía luchando al final fue el clímax en la consumación del adulterio con Betsabé. Por lo tanto, el fracaso de David comenzó al no refrenar en su vida pasiones que lo llevaron a experimentar el trago amargo del pecado. Hermanos, en la Biblia nosotros encontramos precisamente advertencias a nosotros como creyentes, seamos hombre o mujer, de tener cuidado de esas pasiones que pueden surgir de nosotros y sin darnos cuenta, en un momento dado nos pueden engañar, ¿no? Por ejemplo, Mateo 5:29. Mateo 5:29 al 30. La instrucción del Señor es claro, o es clara, mejor dicho, dice así: por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu ojo sea echado al infierno. Ahora, ¿cuál es el contexto de estos versículos? El contexto es que el Señor está explicando la ley. Y una de esas explicaciones es cómo el hombre lidia con el pecado, ¿no? En este caso, el pecado del adulterio. Porque ellos decían, bueno, yo no he caído en adulterio por el hecho de que no lo habían hecho de una manera concreta, ¿no? Pero sí en su espíritu y en su corazón eran adúlteros, porque ya habían mirado con codicia a una mujer. Y esto se aplica también para la mujer en el caso del varón, ¿no? Cuando se mira de una manera codiciable algo, de una forma, se concibe o se presta para el adulterio espiritual, ¿no? En este caso. Y esto era precisamente lo que el Señor dice, ¿no? Cómo lidiar con esas cosas que están en nuestros miembros y que en un momento dado pueden saltar. Ahora Jesús les dice,
¿sabes qué? Sácate el ojo, córtate la mano. Muchos pudieran tomarlo literal, ¿no? El Señor no está prescribiendo la mutilación, está hablando de una abnegación moral que nosotros debemos de tener de nosotros mismos. O sea, está hablando a que cortemos con todas esas cosas que nos están impidiendo ser obedientes a Dios, ¿no? En nuestro comportamiento. Si sabes que esa serie te está provocando ideas, pensamientos, corta con eso. Si sabes que esa amistad te está, en vez de tú influenciarlo, te está influenciando demasiado, corta con eso. O sea, no es el hecho de decir, no sé cómo sucedió. No, sí sabemos cómo sucede. Y de hecho el Señor nos habla con anticipación, ¿no? En el caso de David vamos a darnos cuenta que tuvo advertencias antes de caer con Betsabé. Sin embargo, él las ignoró. Y ese es el punto del texto del Señor. O sea, si Dios nos demanda una vida con la que de alguna forma seamos agradables y hay cosas con las que hay que luchar, hay que cortar con eso. Definitivamente. Porque el texto dice al final, es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. ¿No es mejor cortar con aquellas cosas o personas que nos pueden influenciar en nosotros para pecar en contra de Dios? ¿No? Un caso en la Biblia también como ejemplo está Pablo. Primera a los Corintios 9:26. Vean la manera de proceder de Pablo. Pablo estaba poniendo en práctica la enseñanza de Jesús en Mateo 5. Vean lo que dice primero a los Corintios 9:26. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. O sea, vean la abnegación moral de Pablo. O sea, dice, golpeó mi cuerpo. O sea, no está hablando de que se autoflagelaba. No está hablando de eso. Pero sí está hablando de poner límites en su vida que de alguna forma lo iban a desviar del camino del Señor. Ahora, él compara dos prácticas que se hacían en los Juegos Olímpicos de Grecia que eran de alto rendimiento, el atletismo y el boxeo. O sea, en el atletismo y en el boxeo hay cosas que los mismos atletas se abstienen. Y es de lo que Pablo está diciendo, ¿no? Yo me abstengo de todo esto, no sea que habiendo sido heraldo, para muchos venga a ser eliminado. ¿Por qué? Porque Pablo tenía cuidado de sí. Cuidaba sus ojos, cuidaba su mente, cuidaba su corazón. Y todo esto tiene que ver con el tema de la disciplina. Disciplinar mis pensamientos, disciplinar mi hora de dormir, disciplinar mi teléfono, ¿no? Disciplinar las cosas que estamos nosotros viendo, escuchando, oyendo incluso. Porque esto es una lucha. ¿Y quién es el responsable? Nosotros somos responsables de eso. O sea, no podemos decirle a Dios que nos quite algo cuando la responsabilidad es nuestra. O sea, yo quiero consagrarme más. No va a ser de una manera mágica donde el Señor va a venir y al día siguiente vas a ser más santo. No, hay que orar, hay que leer, hay que pagar el precio de meditar en las Escrituras, de memorizar, porque no se llega de la noche a la mañana, ¿no? Y es el punto de Pablo. Yo golpeo mi cuerpo. ¿Por qué? Porque la meta era terminar bien. Ese era el objetivo de Pablo. Entonces, algo que vemos que le falló a David es precisamente tener cuidado de él mismo. Miren, resumiendo el fracaso de David, pudiéramos resumirlo en dos cosas fundamentalmente. La primera, la falta de control y sometimiento en sus pasiones. Él estaba habituado precisamente a tomar lo que él deseaba, ¿no? En este caso las mujeres, tomaba más concubinas y más mujeres, y en este caso de Betsabé no fue la excepción. Ahora, el segundo punto que nosotros necesitamos considerar para tener cuidado de nuestra vida espiritual es dejarla o el tema de la ociosidad. El ocio. Hermanos, David no hizo lo que tenía que hacer en el momento en el que lo tenía que hacer. Porque el texto es claro. En el tiempo que salen los reyes a la guerra, ¿qué llegó a creer David? O sea, él llegó, fíjense nada más, la confianza que tenía este hombre.
Llegó ya su poder y su gobierno y su sometimiento a las otras tribus y naciones, que él dijo, ya no es necesario que yo vaya a la guerra. O sea, yo me quedo aquí a descansar en mi reino, ¿no? Y en mi palacio. Y fue precisamente ese tiempo de ocio que se convirtió en un campo minado para su vida. Porque si hay algo en donde Satanás trabaja es en el tiempo de ocio. No podemos nosotros darle terreno al enemigo para estar de ociosos en nuestra vida espiritual. Nosotros necesitamos ocuparnos en nuestra mente constantemente, porque la guerra espiritual es precisamente en la mente. Es ahí donde vienen los pensamientos, donde se maquinan las ideas, donde se llevan a cabo los planes, es ahí en la mente. Y si no la ocupamos, hermanos, no hay espacios vacíos. O está el Espíritu de Dios o está un ente del maligno, pero no hay espacios vacíos. Mientras Joab estaba ocupado acechando la ciudad de Rabá, Satanás estaba acechando a David y lo peor de todo es que pronto prevaleció contra él. David sucumbió. Fíjense nada más, David sucumbió. Lo más increíble que algo les he platicado constantemente es de que los grandes hombres de la Biblia, por llamarle grandes porque tenían ciertas virtudes en ellos, sucumbieron ante esta tentación. David puede ser considerado como un gran guerrero, valiente. Se midió ante un gigante a una edad de 15, 16 años, era un niño prácticamente. Salomón, el hombre más sabio, sucumbió al final de su vida con las mujeres. Sansón, el hombre más fuerte, terminó sucumbiendo también por el mismo pecado. O sea, vean cómo de alguna forma tú puedes tener las capacidades que puedas mencionar, no nos hace inmune ante este pecado. Fíjense que uno de los pecados a los que la Biblia dice que huyamos es precisamente al pecado sexual. ¿Por qué? Porque sabe que tenemos la de perder. Sabe que tenemos la de perder. Entonces el Señor nos muestra que una de las cosas para salir airosos es salir huyendo. Por eso mientras Joab estaba acechando la ciudad de Rabá, Satanás estaba acechando a David y pronto David sucumbió ante él. Al estar David de ocioso, solo fue cuestión de tiempo para que mostrara su falta de control en sus pasiones. Hermanos, este pecado en el que cae David es un pecado escandaloso, porque se sale a luz pública, ¿no? Y como su nombre lo dice, es público. Pero hay otros pecados más ocultos que también son escandalosos. Probablemente no a nuestra vista, pero a los ojos de Dios sí. Y hay que tener cuidado, porque podemos nosotros caer en lo que hace rato decía. Mira aquel adultero, mira adulteró, mira aquel engañó a tal, mira aquel, pero ¿y la mentira? Yo creo que uno de los pecados más comunes en la iglesia es la mentira. Yo los he cachado, fíjense, ¿no? Que me dicen algo y ay, me hago como el desentendido, pero no, me están mintiendo por los hechos, por las realidades, ¿no? Porque ellos mismos se contradicen al pasar del tiempo. Y lo único que queda mal pues son ellos, porque al final uno dice, bueno, le entregamos cuentas a Dios y nos mentimos entre nosotros, ¿no? Los hijos le mienten a los padres le mienten a los hijos, a las esposas y sucesivamente. Le mientes al trabajo, ¿por qué llegaste tarde? Y enfermamos a la pobre mujer, ¿no? O enfermamos al esposo. Hermanos, nosotros necesitamos tener cuidado, porque a los ojos de Dios no hay pecado graves o más grave que el otro. ¿A qué me refiero? Miren, todos los pecados tienen la capacidad y el potencial de destruir y mandar a la condenación. Todos los pecados. Pero todos los pecados tienen consecuencias distintas, ¿no? Un pecado de adulterio, pierdes la familia muchas veces, ¿no? Pierdes la reputación. ¿No? No es lo mismo que un pecado de mentira, ¿no? De robo. Entonces, nos damos cuenta que al final, pecado es pecado a los ojos de Dios y nosotros como creyentes debemos de considerar las dos cosas que pasó por alto David. La primera, no tener un control abnegado de sus pasiones. Y la segunda, estar de ocioso. Nosotros necesitamos tener cuidado, de dejar a un lado todo tipo, miren, es verdad que necesitamos un periodo de descanso, de relajación, pero ya cuando empieza a convertirse en algo que tú sabes
que es peligroso, es mejor activarnos. Vean lo que dice el verso 2 de segundo libro de Samuel, capítulo 11. Segundo libro de Samuel 11, verso 2. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Hermanos, hay algunos pastores serios, que como que miran aquí a Betsabé mal, porque dicen, ¿cómo una mujer decente puede salir a bañarse a la luz del día? Pensar de esa manera es interpretar las escrituras bajo nuestro contexto cultural, porque es ignorar cómo eran las casas, es ignorar que la única propiedad que estaba sobre encima de las demás era la del rey, y es ignorar quién era Betsabé. ¿Por qué? Porque ella no era cualquier mujer, era de una familia acomodada e importante de Israel. O sea que no le dan el beneficio de duda a la mujer. ¿Y por qué no pensar en David? Que él ya traía un pasado dudoso. ¿No es cierto? Porque él agarró mujeres y él era el rey. O sea, ¿por qué no pensar en eso? No como cuando piensan en la mujer que fue la mujer samaritana. No, esa mujer tenía 5, ¿no? Bueno, pues porque le falló el primero. El segundo también no supo ser responsable. El tercero no supo ser hombre. O sea, ¿por qué no darle el beneficio de la duda a la mujer y por qué agarrarla pedradas desde el púlpito? O sea, es mi punto de vista. Porque al final de cuentas, miren, las ciudades de ese tiempo no eran de 2 o 3 pisos, no eran techadas tampoco. O sea, por el amor de Dios, no tenían barreras así alrededor como las conocemos ahora. Y esta mujer, Betsabé, vivía cerca del palacio. ¿Por qué? Porque la gente más allegada al rey vivía cerca del palacio. Y el palacio, dice el texto muy claro, que al caer la tarde, se levantó David de su lecho y se paseaba sobre su terrado. Hermanos, él era el rey. ¿Quién iba a tener una casa como la de él? En ese entonces, o sea, nadie. Entonces, interpretar de esa forma o pensar de esa manera de Betsabé, yo considero que es una forma errada. Nosotros le vamos a dar el beneficio de la duda, en el sentido que ella salió a bañarse. Ella salió a bañarse y el pecado de David no fue ver a Betsabé. El pecado de David fue elegir mantener en sus ojos una imagen sensual, porque el texto es muy claro, la cual era muy hermosa. O sea, al final, Betsabé tenía que hacer lo que tenía que hacer, sus necesidades, ¿no? En el sentido de bañarse, asearse. El que estaba de boyerista era David, ¿no? Mirando lo que no tenía que ver, desde su terraza, ahí con un microscopio a lo largo, ¿no? Casi. Pero él fue el boyerista. Entonces, una de las cosas que nosotros necesitamos observar, a pesar de todo esto, es lo siguiente. La verdadera fuerza de tentación a menudo no yace en la calidad del objeto de la tentación, sino en el corazón y en la mente del que está siendo tentado. Pastor, dígamelo en unas palabras más claras, algo así más claro. Miren, la fuerza de la tentación no radica en que si es, por ejemplo, el objeto que me está llevando a tentar, si es muy preciado o no, sino radica en el corazón. O sea, ¿a qué quiero decir con esto? Betsabé dice la Biblia que era muy hermosa, pero cuando el corazón es corrupto, sea muy hermosa o no, va a caer en pecado. Porque como dice el dicho, ¿a quién le dan pan que no llore? ¿No es cierto? Un ejemplo de esto, comparemos Betsabé con la esposa de Potifar. Pero ¿por qué aquel José sí huyó? ¿Y por qué David no? ¿No? ¿Por qué Dalila sí sucumbió a Sansón? ¿Y por qué las mujeres de Salomón sí sucumbieron? A eso me refiero. La verdadera fuerza de tentación a menudo no yace en la calidad del objeto, sino en el corazón que está siendo tentado. O sea, no puedo decirles, hermanos, es que ustedes no vieron la mujer que tenía, por eso caí. No, así haya sido la mujer más despampanante o no la mujer más despampanante, el que cae es porque al final es el estado en el corazón en el que se encuentra. La mente del que está siendo tentado. No es el objeto. Y el ejemplo claro es José con la esposa de Potifar.
O sea, ella también era un Miss Universo, ¿no? Miss Egipto. O sea, era una mujer que le presentó todas las facilidades a José para caer en pecado. Todas las facilidades. Porque al final, nosotros que ya conocemos la historia, pues José sale huyendo, mostrando el temor de Dios en su corazón. Y es ahí, es el estado del corazón, no es el objeto que está utilizando Satanás para tentarnos, sino muchas veces es el estado del corazón. Por lo tanto, Salomón, les voy a poner un ejemplo que se me vino. Supongamos que tú tienes una necesidad económica, sí, y ves mal parqueado unos $1,000 ahí. Y pasa otro compañero de trabajo que tú sabes que está peor que tú. Y en eso lo ve el compañero de trabajo y se sigue de largo. Y tú dices, ay, qué bendición. Lo dejó ahí, o sea, que era para mí. O sea, dos personas con la misma necesidad, una más que la otra, el mismo objeto que está proveyendo la tentación a ambos corazones, y porque uno cede y otro no. Es por el estado del corazón. Y en este caso, José salió airoso. ¿Por qué? Porque en todas las pruebas en las que fue atravesado, Dios fue trabajando en su corazón. Y él fue una persona que se dio al bisturí del maestro y del doctor. ¿No? Él sí se dejó meter al taller del carpintero, al ser lijado, al ser moldeado por él. Pero David, al final hay un texto en la Biblia que menciona que David se condujo bien, excepto en el caso de Betsabé. O sea, que ahí se descuidó, ¿no? ¿Por qué? Porque estuvo de ocioso, no fue a hacer lo que tenía que hacer en el tiempo que tenía que hacer, sino que se confió a él mismo. Entonces, la vida de David y Salomón nos ilustran que el pecado jamás se satisface. Miren, el pecado jamás se satisface. ¿Saben por qué? Porque ¿cuántos le meten solamente una vez y ahí se quedaron en el aire? ¿Por qué? Porque se hacen esclavos de la droga, se hacen esclavos del alcohol, se hacen esclavos de cualquier atadura pecaminosa. Y David y Salomón nos ilustran esta verdad, porque una mujer no les bastó a ellos, ni 1,000 mujeres. Salomón, ¿cuántas mujeres tenía? 1,000. Y 1,000 no le bastaron. Fíjate nada más, esto nos muestra que el pecado jamás satisface. Siempre va a haber un vacío en el corazón. Siempre vas a buscar el amor de una mujer y vas a buscar querer el amor de otra mujer, porque nunca el corazón caído deja de satisfacerse. Y el pecado nunca suple esa necesidad. David tuvo la oportunidad de no pecar al ser advertido de quién era la hija y esposa de Betsabé. O sea, todavía le dio una oportunidad. Miren, vayan el verso 3 del capítulo 11 que estamos estudiando. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Observen, aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de ¿quién? De Urías Eteo. Ahora vamos a analizar. Dice hija de Eliam. ¿Quién era Eliam? Miren, como ahorita les decía, esta Betsabé pertenecía a una buena familia, una familia de renombre. Eliam era uno de los valientes de David. Vean lo que dice, por ejemplo, segundo libro de Samuel, capítulo 23, verso 8. Eliam era uno de los valientes de David. Dice así, verso 8, estos son los nombres de los valientes que tuvo David. Y menciona una lista de nombres. Vamos a saltarnos hasta el verso 34, porque la lista es larga. Y continúa en el verso 34, y vean lo que dice. Elifelet, hijo de Ahasbai, hijo de Maca, Eliam, hijo de Aitofel, Gilonita. Fíjense, ¿quiénes eran los valientes de David? Aquí menciona Eliam, hijo de Aitofel. ¿Quién era Eliam? Eliam, según el verso 3 del capítulo 11 que estamos estudiando, era precisamente el papá de Betsabé. O sea que Betsabé estaba casada con Urías, pero su papá era Eliam, un valiente de David,
Y resulta que este Eliam, como dice ahí el texto, Eliam, hijo de Aitofel. ¿Quién es Aitofel? O sea, vean ¿cómo se llama? El árbol genealógico. Betsabé, su papá, uno de los valientes de David, pero el papá era Aitofel. ¿Quién era Aitofel? Eso nos lo dice segundo libro de Samuel 15, verso 12. Aitofel era el abuelo de Betsabé y era uno de los principales consejeros de David. Dice así el texto: mientras Absalón ofrecía los sacrificios, llamó a Aitofel Gilonita, consejero de David de su ciudad de Gilo. Y la conspiración se hizo poderosa y aumentaba el pueblo que seguía a Absalón. O sea que este Aitofel no siguió a Absalón, no porque Absalón fuera muy bueno, sino probablemente para desquitarse de lo que David le había hecho a él. Porque él era el abuelo de Betsabé y él era el consejero de David. Fíjate nada más, Betsabé, su papá, era un valiente de David y el abuelo era un consejero de David, todos relacionados con el rey David. O sea que David tenía contacto con ellos, pero falta su esposo. ¿Quién era su esposo? Su esposo, hermanos, que es Urías, no era un soldado raso cualquiera, sino también era uno de los valientes de David. Vean, por ejemplo, lo que dice el verso 8, de ahí del verso 11, déjenme ver. Ahorita les digo porque no puse el capítulo. Déjenme ver si es segundo libro de Samuel 15, y ahorita les confirmo. Ahorita salimos de la duda. ¿Quién era este Aitofel? Sí, es segundo libro de Samuel, capítulo 23, verso 8. Vean otra vez la lista. Estos son los nombres de los valientes que tuvo David. Pasemos al verso 39. Urías Eteo, 37 por todos. O sea que Urías Eteo era un valiente de David. No era cualquier soldado raso. Su nombre está en la lista de los valientes de David. Entonces, tanto su papá de Betsabé como su esposo pertenecían al grupo cercano de la guardia real. O sea, eran los valientes de David y el abuelo de Betsabé era el consejero del rey David. O sea que David, una de las cosas que vemos es de que no tuvo límite. Él mandó a preguntar de quién era o quién era esta Betsabé y le dieron los datos exactos. Ahora pensemos en lo siguiente, metámonos en los zapatos de esta escena. Te dicen, oye, esa mujer a la que viste está casada con Urías y es uno de tus valientes. Su papá es uno de tus valientes y su abuelo Aitofel es uno de tus consejeros. Y David no le importó. O sea, que no tuvo límite. No le importó traicionar a las personas más cercanas a él. ¿Te imaginas? O sea, imagínate nada más lo que produce el pecado en el corazón del hombre. Tanto del hombre como de la mujer. El pecado en general distorsiona la manera de pensar de uno, como vamos a ir estudiando. Porque al pasar por alto las advertencias, David nunca imaginó hasta dónde lo iba a llevar su pecado. Un embarazo no deseado, el asesinato de un confiable amigo, un bebé muerto, su hija violada por su hijo asesinado por otro hijo, una guerra civil dirigida por uno de sus hijos. Su gente de consejo le dio la espalda. Y si nosotros pudiéramos seguir en la lista más y más, pero lo que nosotros aprendemos de esto es lo siguiente: el pecado siempre lo pagaremos más de lo que pensábamos que íbamos a pagar. O sea que siempre terminaremos cosechando más
de lo que pensábamos que íbamos a cosechar. No, no va a pasar nada. ¿Quién se va a dar cuenta? Y vean todo el desorden que vino a la vida de David por pasar por alto que era una mujer casada, que era gente, pertenecía a la familia que estaba allegada a él. O sea, no le importó pecar delante de Dios. Tenía muchas concubinas, muchas mujeres. De ahí el relato de Natán. Oye, había una persona pobre que tenía solo una ovejita, pero había uno más rico que tenía mucho ganado. Y le vinieron gente a visitarlo, pero él no quiso tomar de su ganado, sino que fue y tomó la oveja de la única oveja que tenía el hombre. Fíjense nada más, eso fue lo que hizo David precisamente. Ahora vamos a analizar la caída. ¿Cómo sucedió esto? Vean lo que dice el verso 2 al verso 4 del segundo libro de Samuel, capítulo 11. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Pero observen cómo procedió. Verso 2 dice que él vio desde la terraza. El verso 3 dice que él envió y después durmió con ella. O sea, detrás antes de dormir, vino un proceso que entró por la vista. Entró por la vista y ese proceso que entró por la vista lo llevó a tener una mente muy, no sé, muy calenturienta, que eso se transformó en acción. Hermanos, ¿saben que nosotros vamos a terminar haciendo lo que está en nuestra mente dominándonos? O por lo menos vamos a procurar intentarlo hacer. ¿Por qué? Porque si nosotros no controlamos lo que hay en nuestra mente, que entra a través de ver algo y empieza a imaginarnos, terminamos consumiendo el pecado. Porque es la etapa que David, él vio, él envió, y el verso 4 dice, y él durmió. El pecado fue consumado. Y cuando hay pecado no confesado, la tendencia es escondernos a como dé lugar. ¿No es cierto? Este fue el caso de David. Oye, dile que estoy embarazada. ¿Qué fue lo que planeó? Asesinar a Urías Eteo. Pero antes de asesinarlo, él empezó a planear: no, vamos a emborracharlo, que se venga del campo de batalla, lo emborrachamos y lo metemos ahí con la mujer para que salga premiada y achacarle el bebé. Pero ¿qué creen? Que resultó ser más íntegro su valiente y su amigo que el mismo rey. Urías resultó ser más íntegro. Y déjenme decirles algo: a muchos de los que están aquí o me están escuchando en las redes sociales, ese objeto tentador les está paseando alrededor de ustedes. Y probablemente el día de hoy tú estás aquí sentado y estás sabiendo y estás pensando en aquello de lo que te está tentando. Ten cuidado, tengamos cuidado, porque tarde o temprano pagaremos caro las consecuencias del pecado en nuestras vidas. Por lo mismo que en la vida de David. Hermanos, todo esto que al final acabamos ocultando termina convirtiéndose en una bola de nieve. Porque ese pecado nos llevará a otro pecado, lo cual terminará endureciéndonos y desmoronándonos moralmente. Nos quebramos. ¿Por qué? Porque así pasó con David, se endureció y moralmente ya no le importó a quién iba a afectar. No le importó si eran las personas más allegadas a él. ¿Por qué? Porque ese era el estado. Esa manera de proceder nos muestra el estado del corazón de este hombre. O sea, un hombre que adoraba a Dios con su alabanza, con su música, con su arpa, en un momento de descuido, terminó endureciendo su corazón. Es como normalmente se dice, ¿no? Nadie cae en el adulterio de la noche a la mañana. O sea, siempre hay, se dice en derecho, un intercriminis. O sea,
una persona que va a matar o va a hacer un hecho delictivo, hay un periodo de que empieza a pensar cómo lo va a hacer, empieza a planear el plan, después empieza así que a mirar el lugar donde lo va a hacer, a hacer su plan, idearlo, hasta que se consume el hecho. Y así es el pecado. En nosotros muchas veces estamos así como que, bueno, gloria a Dios, pero tú sabes que hay algo en tu corazón que te está trayendo y que es algo pecaminoso. Y en tu mente le empiezas a dar vueltas y vueltas y empiezas ahí a ver cómo hacer para que al final se termine consumiendo. Y viene entonces el endurecimiento del corazón al hacer todo este proceso y nos desmoronamos moralmente. ¿Por qué? Porque ya no nos importa a quién dañamos o a quién nos llevamos entre los pies. Ahora, con tal de esconder el pecado, dejas de pensar con cordura. ¿No es cierto? Así pasó con David. Dejó de pensar con cordura. Y fue precisamente eso que lo llevó al despeñadero. Vean lo que dice el verso 5 del capítulo 11 de segundo libro de Samuel. Libro de Samuel 11:5. Y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David diciendo: estoy encinta. Vean, el corazón de David comenzó a encallecerse. Verso 22 de ese mismo capítulo 11. Verso 22. Vean lo que dice. 11:22. Fue el mensajero y llegando contó a David todo aquello a que Joab le había enviado. Pero quiero hacer un paréntesis aquí, miren. En toda esta trama, cuando la mujer Betsabé le dice a David que estaba encinta, él, como ahorita les decía, planeó la manera de cubrir su pecado. Y como ahorita les decía, un pecado nos lleva a otro pecado. Trató la manera de cubrir el pecado. Trajo del campo de batalla a Urías, lo embriagó para que se metiera con Betsabé y tuvieran relaciones y saliera que fuera de él el niño. Él nunca se acostó con ella, ni accedió a ir a su casa. Entonces, al ver David que no podía proceder en esa falta, se le ocurrió otra idea: mandarlo al campo de batalla, proponerlo al frente de la guerra, que eran prácticamente los que estaban ya en pena de muerte. Porque los soldados que iban al frente y al acercarse mucho al terreno del enemigo, pero donde estaba el castillo, la pared grande, la protección, cuando se acercaban mucho, los de arriba estaban los de lanza. Y al aventar sus lanzas, obviamente mataban al ejército que quería conquistarlos. Entonces, el que iba comandando, obviamente tenían que retroceder al ejército, porque un comandante que no retrocedía a su ejército, pues obviamente era un comandante incompetente, porque era obvio que al acercar tanto a su ejército, al castillo o a la fortaleza del enemigo, iban a sucumbir ante las flechas. Entonces, lo que hace este Joab es que manda a Urías Eteo y hace que el pueblo de Israel se acerque precisamente a la fortaleza, de tal manera que los arqueros lo alcanzaron y pierde la vida. Y este Joab manda un mensajero a David y le dice: mira, nos acercamos demasiado. Obviamente, esto era una falta, un error ahora sí que de estrategia. Y por eso Joab le dice: pero dile que Urías ha muerto. Vean, esa es la historia. Vean el verso 22. Fue el mensajero que había enviado Joab y llegando contó a David todo aquello a que Joab le había enviado. Y dijo el mensajero a David: prevalecieron contra nosotros los hombres que salieron contra nosotros al campo. Bien que nosotros les hicimos retroceder hasta la entrada de la puerta. Observen, hasta la entrada. O sea, eso era de un novato. Verso 24. Pero los flecheros tiraron contra tus siervos desde el muro y murieron algunos de tus siervos del rey. Y murió también tu siervo Urías Eteo. Vean nada más hasta dónde llegó David. No solo sacrificar a un inocente, sino sacrificar a los demás al hacerlos cercar al muro para ser alcanzados por los flecheros. Y dice el verso 25, y dijo David al mensajero: así dirás a Joab:
No tengas pesar por esto, porque la espada consume ora a uno y ora a otro. Refuerza tu ataque contra la ciudad hasta que la rindas y tú aliéntate. O sea, no te preocupes, cualquiera comete sus errores en batalla, ¿no? Unos mueren hoy, otros mueren mañana, no importa, tú continúa hasta que la conquistes. Fíjate la indiferencia de David. Fíjate la frialdad de David. O sea, responder así, estamos hablando de una persona que ha perdido toda sensibilidad en él, un corazón endurecido. Hermanos, abandonar a tus hijos no habla de un corazón endurecido. ¿Qué padre en sus 5 sentidos abandona a sus hijos? ¿Qué madre en sus 5 sentidos abandona a sus hijos? Pero ¿por qué llegan a ese punto? Por el endurecimiento del corazón. Lo vemos en la vida de David. Ahora, David pensó que no iba a haber consecuencias. Y vean lo que nos narra para ir hacia final. Primer libro de Samuel, capítulo 12, verso 1 al 15. David pensó que se iba a quedar todo en secreto, pero Dios, como dice mi esposa, no hay nada oculto del cielo a la tierra, le sacó sus trapitos. Ya lo que dice el verso 1. Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo: había 2 hombres en una ciudad, el uno era rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. ¿Te imaginas? O sea, hermanos, aquí hay mucho que rescatar. En primer lugar, el carácter de Natán. O sea, David era el rey de la nación de Israel. Y obviamente al ir, era ir en la encomienda de Dios. Era pararse delante del ungido de Dios y decirle: te has apartado de él. Ese tipo de profetas son los que hacen falta el día de hoy en la iglesia. Que se levanten en contra de la iglesia y digan: te has apartado de Dios. Sí, eres el superapóstol ungido, tendrás 5, 20 iglesias, pero has abandonado a Dios. Y la iglesia se encuentra así, y a Natán no le tembló la mano, hermanos, de ir y decir a David: oye, tú mataste a Goliat, te condujiste en un tiempo de tu vida bien, pero ¿qué te pasó? ¿En qué momento te desviaste? ¿Qué ha pasado en tu corazón? ¿Dónde está ese hombre que de alguna forma era elogiado, ¿no? David mató a sus miles, ¿no? O a 10,000 y Saúl a sus miles. O sea, realmente David había caído en un estado donde yo creo que es el peor estado en el que un cristiano puede llegar. El estado de cauterización. Es el peor estado en el que un creyente puede estar espiritualmente cauterizado, la conciencia. Ya no siente ofender a Dios, ya no le pesa, ya no le importa dañar a terceras personas. Y es aquí donde él le dice a David: ese hombre eres tú. Y así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu Señor y las mujeres de tu Señor en tu seno. Además, te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Heteo heriste a espada,
y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí, yo haré levantar el mal sobre tu casa, de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Miren, por falta de tiempo, pero si tú vas leyendo el libro, te das cuenta que esto se cumplió cuando Absalón da el golpe de estado y se duerme con las mujeres de su papá en la terraza, a plena luz del sol. ¿Te imaginas? Qué espanto, hermanos. ¿En qué nos convierte cuando estamos dominados por el pecado, por la seducción, por la pasión descontrolada? Nos convertimos prácticamente en animales irracionales. David ya no pensó, ya no reaccionó, ya no sintió el temor de Dios en su corazón. Dice el verso 12: porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Hermanos, esta frase es lo que convierte a David en un hombre conforme al corazón de Dios. Un hombre conforme al corazón de Dios hemos estudiado en toda esta serie, que no se refiere a un hombre perfecto, a un hombre intachable, sino se refiere a un hombre que sabe responder a Dios en las buenas y en las malas. Aquí David supo responder. ¿Cómo? A través del arrepentimiento. Reconoció su falta, reconoció su pecado. Y es ahí la diferencia entre este hombre que muchos decimos: ay, aquel y su error garrafal. Sí, pero la diferencia de él a nosotros es que él no es obstinado. ¿Cuántos dentro de la iglesia han sido confrontados con la palabra de Dios y siguen obstinados, desviándose así como la aguja del reloj, desviando nada más lo que Dios te está diciendo? Y ya parecen boxeadores algunos, porque hasta se agachan así como que no es para mí, y Dios te está hablando. Oye, ya deja, compórtate, condúcete, y no soy yo. ¿Y qué dice la Biblia en Primera de Juan, capítulo 1? El que dice que no ha pecado, la verdad no está en él. El que dice que no ha pecado es un mentiroso, y la verdad no está en él. Hermanos, a Dios no le asusta nuestro pecado. Dios lo que aborrece es un corazón obstinado, que no procede al arrepentimiento. Y aquí David dice: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Fíjate la gracia y la misericordia de Dios. ¿Saben que pasó más de un año? Aproximadamente, no más de un año, aproximadamente como un año, para que David fuera confrontado por su pecado. Unos 10, 11 meses. Fíjate nada más, para que David fuera confrontado con su pecado. Pensemos, desde que se metió con Betsabé y le dijo: y estoy embarazada, hasta esta etapa pasaron 9 meses de que concibió. Nació el niño y después murió. O sea, casi un año. En ese estado de encallecimiento. Ahora te quiero preguntar: ¿cuántos años llevas tú? ¿Cuánto tiempo llevas tú en ese estado? Hermano, nosotros necesitamos ejercitarnos todos los días, ser sensibles. Señor, aquí está nuestro corazón. Si hemos pecado, perdónanos, lava nuestro corazón. Señor, tú sabes que estoy luchando con esto, ayúdame. Quiero cortar, como tú dices, cortar el ojo, cortar la mano, una abstinencia en lo que veo, en lo que escucho, a dónde voy, amistades. Hermano, necesitamos cortar con el pecado, porque si no, el pecado va a acabar contigo. Hermanos, esto es para tomarlo en serio. No es para no tomarlo así como que una enseñanza más. Hermanos, el pecado, tarde o temprano, lo pagaremos caro, hermanos. Y hay muchos que seguimos cosechando y vamos a cosechar toda la vida.
David, los años que le tocó cosechar. ¿Te imaginas estar pensando en Absalón? Absalón, Absalón. Hermanos, uno de los fracasos más grandes de David fue también ser padre, ¿no? Porque lo vamos a ver más adelante, pero miren, David fracasó con Absalón como padre. ¿Te imaginas ese niño que corría en el palacio real y jugaba y hacía y deshacía? Ahora se encontraba colgado en un ramo, en las ramas de un árbol, por su cabellera y ahí murió ahorcado. Y el grito de David cuando dijo, Absalón, Absalón, hijo mío, hijo mío. ¿Te imaginas? O sea, era para David algo doloroso. Aprendió con él, pero lo que aprendió con él lo vemos aplicado en Salomón. Porque Salomón cuando escribe Proverbios, ¿qué dice? O sea, aprende, hijo mío, porque así me enseñó mi padre. Lo que no había hecho con Absalón, lo empezó a hacer con Salomón. Y esa es la actitud. No la actitud de que somos perfectos, la actitud de que podemos cambiar y podemos corregir. Es lo que David hizo. Corrigió en su etapa aquí como siervo y ungido de Dios, al pecar en contra de Dios. Falló como padre con Absalón y después se compuso con Salomón. O sea, reaccionó, cambió, no fue obstinado. Por eso el Señor le dice, no morirás. Más por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y Natán se volvió a su casa. Hermanos, el Señor es bueno con nosotros, porque a pesar de que merecemos la muerte como David la merecía, nos redime de todo pecado, nos perdona, pero las consecuencias las terminamos cosechando. ¿Y por qué cosechar algo que de alguna forma pues nos va a dañar, ¿no es cierto? Nos va a hacer sentir mal, nos va a perjudicar, nos va a dañar en todos los aspectos de nuestra vida. Y lo vemos, estas historias han quedado registradas en la Biblia para nosotros, para que aprendamos, en primer lugar, que con el pecado no se juega. No se juega con el pecado. Cierra tus ojos ahí donde estás en esta noche. Así con tus ojos cerrados, tú sabes en tu corazón con lo que estás luchando. Tú sabes lo que te está acechando. Tú sabes lo que ha tomado el enemigo para provocarte a desviarte, a pecar. Y en esta hora el Señor quiere extender su misericordia sobre tu vida. Quiere extender su amor sobre tu vida en esta noche. Quiere que sepas que Él lo sabe, que Él lo sabe. Él sabe lo que piensas, Él sabe lo que deseas, Él sabe lo que vemos, lo que escuchamos, lo que hacemos. No hay nada oculto delante de Él. Porque en esta noche que Dios ha mostrado en tu corazón esa área que necesitas cortar de tu vida, porque hoy no te comprometes con Él y se la entregas a Él. ¿Por qué no le dices, Señor, te entrego tal cosa? Te entrego esto, Señor. Quiero ser responsable de mi vida espiritual. Quiero aprender de la vida de David, que tarde o temprano me voy a quemar, que voy a pagar las consecuencias y van a ser dolorosas y trágicas. Quiero aprender de ti, Señor, de lo que nos has dejado en las Escrituras.
Y como hijo obediente venimos delante de ti, Padre, a presentar esas áreas en nuestras vidas en las que no las hemos hecho muy bien, Señor. Ni falta de devoción, de oración, de lectura, ni falta de compromiso. Perdóname, Señor. Perdóname porque he sido muy ocioso. He desperdiciado mi tiempo. Perdóname, Señor. Si estás en la etapa de estar pensando o ya estás planeando llevar a cabo, detente. Todavía es tiempo. Yo sé que es un deseo muy arraigado en el corazón, pero pídele a Dios que te lo quite. Pídele a Dios que te estorbe, que limpie y guarde tu corazón. Pídele al Señor que te sane en esta noche, que te libere de toda esa atadura. Entrégaselo al Señor. Pero tienes que hacer determinante. Corta con lo que estás viendo. Corta con esas amistades. Corta con esos lugares. Corta con tu teléfono. Decide en esta noche hacer a un lado todo eso. Como dijo el Señor, es mejor entrar libres de todo eso que nos reciba la condenación eterna. Hermanos, librémonos de todo eso. Oh Dios, en esta noche venimos delante de ti a poner nuestras vidas, nuestros corazones. Tú conoces nuestras luchas, nuestras debilidades. Tú conoces todo de nosotros, Señor. No hay nada oculto de nuestras vidas. Es por eso que delante de ti, Señor, venimos a reconocer nuestro pecado. Y te rogamos que nos ayudes, que nos des sabiduría, entendimiento, prudencia, para poder actuar de una manera correcta, para poder cortar con aquello que nos está impidiendo crecer. Señor, nos entregamos a ti, oh Dios, nos rendimos a ti, Señor, y te rogamos que nos ayudes en nuestras debilidades. Perdónanos, lávanos, límpianos, Señor, en Cristo Jesús. Amén.